Si pienso yo como empresario, ¿no? Tengo aquí una oportunidad de implementar energía solar que me va a dar ahorros en un gasto operativo importante y que me va a ayudar a contribuir al medio ambiente de una forma positiva, ¿no? No, hay muchas zonas en México que tienen condiciones óptimas, pero el Bajío está ahí entre sus top, porque algo que quizás no es intuitivo y la gente no sabe, el panel solar obviamente genera su electricidad por el sol, pero es por los rayos del sol, no es por el calor. Y el calor extremo en verdad impacta en la productividad del sol. Entonces, en lugares de mucho calor, el panel no es tan eficiente como en un lugar en el Bajío donde hay muy buena radiación solar, hay muchos días y muchas horas de sol al año, pero no a temperaturas extremas como podemos tener en algunos lugares del norte, ¿no? Hay gente que dice, no, yo lo chequeé hace un par de años y todavía se me hacía un poco caro. Realmente hoy en día son mucho más accesibles. Para toda empresa, esto lo puedo decir categóricamente, es extremadamente rentable tener energía solar bajo este modelo de generación distribuida, ¿no? Pero uno piensa, compro un panel y ya, ¿no? No es así. Es un sistema fotovoltaico que tiene que estar diseñado, ¿no? Que tiene que estar instalado, integrado. Tenemos relación directa con fabricantes top, ¿no? Con fabricantes premium, para poder ofrecer un producto competitivo, un producto de primera calidad a un precio competitivo y poder dar ese servicio postventa diferencial. Si tú eres una pyme que está exportando a Estados Unidos, a Europa, o que tiene ciertos contratos, pues va a ser prioritario que dentro de tu empresa tengas una agenda de sustentabilidad, en donde obviamente el que tú puedas tener energía limpia, pues va a ser uno de los puntos más específicos para que tú puedas continuar exportando, puedas ampliar tu mercado, ¿no? Y conserves los contratos que tú tienes. Entonces ya no solamente es un tema en el que hay que creer y nos tenemos que sumar, ¿no? Como país o como empresas, sino que también va a ser un tema necesario. Welcome to El Gran Bajío Podcast, a place to rethink the business future. Muy buenos días a todos. Pues hoy estamos muy contentos porque vamos a tocar un tema muy importante para las empresas que tiene que ver con la sustentabilidad y la energía, que son temas para todas las empresas, justamente en el Bajío y en México. Y pues hay muchos temas de incertidumbre en la industria y en diferentes empresas y en diferentes estados sobre las soluciones energéticas y sobre todo en esta agenda de sustentabilidad para el futuro. Y por eso hoy nos acompaña Andrés Friedman. Déjenme les presento un poco de quién es nuestro invitado de honor el día de hoy. Él es CEO y cofundador de Solfium. Es una empresa tecnológica canadiense-mexicana que está centrada en la generación distribuida de energía solar, con una plataforma y un modelo de negocio disruptivo que facilita la adopción de energía solar. Andrés obtuvo su licenciatura en Economía en McGill University de Canadá y un Executive Global Masters in Management en la London School of Economics. Previo a fundar Solfium, trabajó en General Electric y en Bombardier, aquí en Querétaro también y en otros lugares, donde se desempeñó como director de Canadá, México y Alemania, desenvolviéndose en las áreas de estrategia, operaciones, logística y dirección de proyectos. Además, lideró un proyecto de desarrollo de cadenas de suministro para mercados emergentes, obviamente incluyendo a México. También Andrés ha sido miembro activo del Consejo Directivo del Canadian International Council y miembro de Banff Forum, que es el foro del líder de políticas públicas en Canadá. Ha sido orador invitado en Harvard, en el MIT, HEC, McGill, exponiendo cómo hacer negocios en mercados emergentes, y ha sido también docente en el TEC de Monterrey. También ha colaborado para México en Business News y ha participado como panelista en varios foros económicos y de energía a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Federico. Un gusto acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. No, pues a ti, pues hemos platicado durante, creo que las últimas semanas, los últimos 2 meses, en corto, en distintos eventos, porque Solfium es muy activo en todos los eventos y en todos los foros, no solamente de la industria energética, sino también en otras industrias, porque a fin del día tú das un soporte
transversal, y hablamos de cómo tenía que titularse este Zoom, esta charla, y llegamos a la conclusión que tenemos que hablar de por qué las pymes mexicanas tienen que empezar a adoptar soluciones energéticas, sobre todo en esta línea de la sustentabilidad, porque hay muchos mitos, leyendas, ¿no? Filias y fobias alrededor de la industria, y entonces acordamos que este iba a ser el título. Y si pudieras un poco respondernos en este sentido, ¿por qué una pyme mexicana hoy tendría que tener esto como parte de su agenda? Pues sí, como comentamos, Federica, es un tema tiene su complejidad, donde hay mucho ruido, ¿no? Sabemos que es todo el tema de energía en México, pues tiene marcos regulatorios, ¿no? Complejos, con diferentes iniciativas que parecen ir en lados opuestos, ¿no? Por un lado, estamos en este momento en la COP28, ¿no? Donde México hace compromisos, ¿no? Hacia triplicar sus capacidades en energías renovables, pero luego en el día a día parece que no es tan fácil, ¿no? Hacerlo, y pues sabemos que hay mucha dificultad para que se aprueben ciertos proyectos renovables. Entonces, estamos en un contexto donde hay complejidad y mucho ruido. Entonces, se nos hizo muy relevante tratar de esclarecer un poco eso, y por eso, platicando contigo, decíamos, bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es cómo puede impactar todas estas conversaciones, tanto nacionales como internacionales, a una empresa aquí en el Bajío, ¿no? Empresa pequeña y mediana. Hay dos perspectivas que creo que van de la mano, que me gustaría compartir como para arrancar, y luego podremos ir profundizando. La primera es, llamémosle, a 30.000 pies de altura, ¿no? Volviendo un poco a mi vida pasada en el sector aeronáutico, pensando, ¿no? en un avión. A 30.000 pies de altura hay dos cosas que están pasando a nivel importante. Uno, México y las empresas mexicanas, creo que uno de los éxitos de México ha sido integrarse en la economía mundial, ¿no? De una forma muy exitosa, con tantos acuerdos comerciales con Europa y con muchas partes del mundo. Las empresas mexicanas son parte ¿no? Son un eslabón en las cadenas de valor de las multinacionales, ya sea porque una pyme aquí en México le surta a una empresa, que le surte a una armadora, ¿no? de coches europea, o en el sector en el que estén, todos somos parte de alguna de esas cadenas de valores internacionales. A nivel mundial, los marcos regulatorios están evolucionando, y Europa está más a la vanguardia, seguido por Estados Unidos muy cercano, que empujan a las empresas grandes a buscar lo que llamamos descarbonizar la cadena de valor, ¿no? En la jerga de la industria, o básicamente compensar las emisiones de CO2 usando energía renovable, ¿no? Entonces, todos, desde un pequeño comercio que le vende a una empresa grande, que le vende a otra empresa, que le vende a una empresa europea, son parte de esa cadena de valor, y en algún momento, ya, o en un mes, o en un año, en algún momento van a empezar a sentir, a tener esa pregunta, de decir, bueno, tú contribuyes a las emisiones, ¿no? de mi producto y de mi empresa, ¿no? Esto le va a decir un cliente a una empresa chica, a su proveedor, le va a decir, ¿qué estás haciendo para reducir tu huella de carbono? Para que yo el día de mañana pueda decir que efectivamente tengo un producto sin emisiones, ¿no? Entonces, por ese lado viene una presión que viene desde, como decíamos, desde arriba, desde los marcos regulatorios. Por otro lado, si nos aislamos de ese contexto y decimos, soy una empresa en México, en el Bajío, un pequeño comercio, y veo que la energía, uno, es un costo operativo importante, y dos, también pensando en un contexto donde sabemos que la energía también es la fuente de emisiones más grande del mundo, y cada vez más tenemos conciencia que el cambio climático es real. Lo hemos visto en Acapulco, lo hemos visto, digamos, desde casos cercanos geográficamente y cercanos temporalmente hasta más lejanos. Cada vez más hay ¿no? ejemplos de ese impacto, fuegos, ¿no? en bosques más frecuentes, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas chicas también están diciendo, pues yo también tengo que ser consciente de mi huella de carbono y qué puedo hacer al respecto, ¿no? Cómo contribuyo, cómo soy parte del problema o parte de la solución. Entonces, si miramos ambas partes, la buena noticia es que la energía solar es la fuente de energía más barata, la fuente de energía eléctrica más barata, para ser preciso,
y además es una fuente renovable que está muy al alcance de nosotros. Entonces, si aislamos todo el ruido, todo el marco regulatorio, lo que mi cliente eventualmente me va a decir, y si pienso yo como empresario, ¿no? Tengo aquí una oportunidad de implementar energía solar que me va a dar ahorros en un gasto operativo importante y que me va a ayudar a contribuir al medio ambiente de una forma positiva, ¿no? Entonces, en sí, a nivel tierra, no a 30.000 pies de altura, sino a nivel piso, tenemos una opción muy, muy interesante para alcanzar ese doble objetivo de ser más sustentables y ahorrar, ¿no? En nuestros gastos operativos. Completamente. Y además, digo, ahorita creo que lo importante sería que nos expliques muy bien cómo Solfium puede apoyar a estas pymes, y no solamente pymes, también empresas globales que deciden establecerse en el Bajío, porque, digo, muchas veces, y lo platicamos, pues posiblemente al principio, ¿no? Este tema de los paneles solares arrancó y muchas veces vimos que al primo, al tío, los ponían en su casa y no les daban seguimiento, no tenían las condiciones adecuadas. Y entonces, entre que nos daba miedo cambiar de tecnología, porque la realidad es que el cambio tecnológico para todos, o sea, a mí me cambias de Apple a otra cosa y yo creo que no la voy a saber usar. Hoy, ¿cómo ha avanzado la industria, pero sobre todo cómo Solfium ofrece estas soluciones para las empresas, para que una persona que posiblemente no tenga esta parte técnica, ¿no? De entenderlo y de decir, oye, a ver, entiendo que lo necesito, pero no tengo ni idea cómo hacerlo. Muy, muy importante, Federico, pues nosotros específicamente nacimos pensando en ese cliente mediano, ¿no? O chico, que no, por definición, no es un experto en temas fotovoltaicos, ¿no? Y como dices, no es una decisión tampoco que uno toma a la ligera. Si uno va a poner un sistema solar, se vuelve tu fuente principal de energía. Entonces, pues sí, efectivamente, pues es algo que uno quiere tener certeza de que esto va a funcionar, de que no va a tener inconvenientes, que no voy a quedar sin luz, que etcétera, etcétera, antes de tomar una decisión, ¿no? La buena noticia, empezando por el contexto, en el Bajío, de lo que hemos visto son de los proyectos más rentables que se ven en México. No, hay muchas zonas en México que tienen condiciones óptimas, pero el Bajío está ahí entre sus top, porque algo que quizás no es intuitivo y la gente no sabe, el panel solar obviamente genera su electricidad por el sol, pero es por los rayos del sol, no es por el calor. Y el calor extremo en verdad impacta en la productividad del sol. Entonces, en lugares de mucho calor, el panel no es tan eficiente como en un lugar en el Bajío donde hay muy buena radiación solar, hay muchos días y muchas horas de sol al año, pero no a temperaturas extremas como podemos tener en algunos lugares del norte, ¿no? Entonces, realmente estamos aquí en condiciones óptimas y eso se ve en una productividad mayor del panel, que significa, ¿no? Menos paneles me generan la misma cantidad de kilowatt horas, entonces el proyecto se vuelve más rentable, ¿no? O con un panel produzco más kilowatt horas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pues volviendo a tu pregunta, entonces, creo que lo que hay que tener en cuenta es, uno, los costos de los sistemas fotovoltaicos han bajado mucho. Entonces, hay gente que dice, no, yo lo chequeé hace un par de años y todavía se me hacía un poco caro. Realmente hoy en día son mucho más accesibles. Para toda empresa, esto lo puedo decir categóricamente, es extremadamente rentable tener energía solar bajo este modelo de generación distribuida, ¿no? Que quizás para explicarlo, generación distribuida simplemente significa que uno está generando energía en el lugar del consumo. Por defecto, en la mayoría de los casos, ¿no? Uno pone paneles en sus techos y pues es para autoconsumo, no es un proyecto, no es una granja solar para vender energía, ¿no? Eso es otro negocio, eso es un modelo completamente diferente y un marco regulatorio diferente. Generación distribuida o generación en sitio es: pongo paneles en mi fábrica, en mi comercio, en mi casa, para consumir mi propia energía, ¿no? Entonces, con los costos que tenemos hoy, son proyectos que para todas las empresas son rentables, donde el payback, ¿no? El sistema se paga con los ahorros que se generan entre 2 y 4 años, y pues uno tiene energía gratis a 25 años, ¿no? Los sistemas buenos, por lo menos, que son los que instalamos nosotros, los sistemas de buena calidad tienen garantía 25 años. Entonces, la inversión es X y el retorno es en promedio 10X, ¿no? Lo que uno ahorra a 10 años es muy, muy rentable.
Lo bueno también es que si uno no tiene la capacidad de hacer esa inversión, que es muy rentable, pero uno puede decir, no tengo el flujo, ¿no?, para hacer esa inversión, pues hay opciones de financiamiento que ofrecemos con esquemas de cero inversión, donde se tienen ahorros desde el día 1 y el sistema se va pagando solo, y luego de que se cumple, digamos, el plazo del financiamiento, el sistema es del cliente y tiene nuevamente el 100% del ahorro y nunca invirtió un peso, ¿no? Entonces, son tan rentables los sistemas que permite hacer ese tipo de esquemas de cero inversión, ¿no? Entonces, eso por un lado. Volviendo a tu pregunta del el diferencial del Solfim, nosotros lo que buscamos fue, para hacer más accesible la energía solar, dos cosas. Uno, alianzas con fabricantes claves, ¿no? Creemos que para darle un buen servicio al cliente a 25 años, ¿no?, pensando que es muy fácil. Una vez se dice, no, ve un panel en Home Depot, y no por hablar mal de Home Depot ni de nadie, pero uno piensa, compro un panel y ya, ¿no? No es así. Es un sistema fotovoltaico que tiene que estar diseñado, ¿no?, que tiene que estar instalado, integrado, etcétera, y que tiene que ser mantenido por 25 años, ¿no? Entonces, para poder dar ese mantenimiento óptimo es que tenemos relación directa con fabricantes top, ¿no?, con fabricantes premium, para poder ofrecer un producto competitivo, un producto de primera calidad a un precio competitivo, y poder dar ese servicio postventa diferencial, ¿no? Eso es algo que nuestros clientes siempre resaltan, es nuestro servicio postventa. A través de la plataforma de Solfim estamos en constante contacto con el cliente. Entonces, no solo el cliente ve en el día a día cuánto está ahorrando, cuánto está generando, su impacto medioambiental, etcétera, pero si hubiera alguna desviación de lo que debería estar generando versus lo que genera su sistema, va a tener esa notificación y vamos a poder reaccionar rápidamente. Puede ser que haya habido construcción en su zona y pues hubo una acumulación de polvo mayor a lo normal que se espera, ¿no? Normalmente cada 6 meses se hace una limpieza para mantener ese funcionamiento óptimo de los paneles, pero puede haber habido algún evento que haya generado eso. Hubo alguna falla técnica en un panel, que normalmente no se dan. Estos paneles tienen un porcentaje de falla de 0,0 algo por ciento, pero alguno puede fallar, y por eso las garantías son muy importantes, y tener una empresa que te dé esa garantía también, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con nuestra plataforma: facilitar la adopción y dar todas las opciones de financiamiento y dar un buen soporte postventa. Entonces, Andrés, a ver, en un pequeño resumen hasta aquí, porque traigo algunas otras preguntas. Eres un experto en la industria, vienes de un tema de Bombardier, de GE, obviamente en esta vinculación internacional México, Estados Unidos, Canadá, en donde la agenda global tiene que ver con ir migrando hacia las energías renovables, y hoy pues México enfrenta ciertas áreas de oportunidad, ¿no? En el sentido donde empresas como Solfim pueden ser, pues, ahora sí que tu aliado para empezar en este proceso, ya que en los próximos años, si tú eres una pyme que está exportando a Estados Unidos, a Europa, o que tiene ciertos contratos, pues va a ser prioritario que dentro de tu empresa tengas una agenda de sustentabilidad, en donde obviamente el que tú puedas tener energía limpia pues va a ser uno de los puntos más específicos para que tú puedas continuar exportando, puedas ampliar tu mercado, ¿no? Y conserves los contratos que tú tienes. Entonces, ya no solamente es un tema en el que hay que creer y nos tenemos que sumar, ¿no?, como país o como empresas, sino que también va a ser un tema necesario. Y obviamente, pues lo que nos explicabas, ustedes son la parte técnica, son esta parte que, digo, conociéndote a ti, Andrés, pues es esta parte amigable que me va a ayudar a entender un tema que posiblemente no tengo ni idea, y que obviamente es un proceso, pero que en ese proceso también hay un tema de financiamiento en donde también ustedes pueden ser parte. Algunos ejemplos, Andrés, de casos de éxito que tú hayas visto. Digo, todas las empresas tenemos nuestros favoritos, no decimos, no manches, o sea, empezamos con esto y la verdad es que no esperábamos esto, o de un giro inesperado, o la verdad es que hemos llegado al punto, ¿no?, de una manera mucho más rápida. ¿Qué casos de éxito se te ocurren que tú hayas visto, tanto con Solfim o posiblemente a nivel internacional, y que sean esa aspiración tuya a llegar? Varios, Federico, y quería empezar por una pequeña aclaración, pues muy importante lo que mencionas, ¿no? En muchos casos ya no es en un futuro, es ya, ¿no? Es hoy que le están pidiendo a las empresas, ¿no?, demostrar que tienen energía renovable, que están, ¿no?, produciendo sus productos con energía limpia.
Y este concepto que parece muy abstracto, ¿no? De cadenas de valor, pero impacta a todos, hasta esa pequeña empresa, no necesariamente, o no solamente, mejor dicho, al que exporta directamente, al que le vende a una empresa que produce acá, y aunque no exporte, que le venda a una armadora no local de autos o alguna empresa que sea parte de un proveedor, de la industria aeronáutica, que es que le venda a Bombardier, a Boeing, a Airbus, a quien sea, ya se lo piden y nosotros vemos que a los proveedores le dicen, tu proveedor de Volkswagen, tu proveedor de Audi, ¿qué estás haciendo con tus proveedores? ¿Y qué están haciendo tus proveedores con sus proveedores para asegurarse que en toda esa cadena de valor haya energía limpia? Entonces, realmente nos aplica a todos, ¿no? La pregunta es, ¿uno quiere estar un poco a la vanguardia por el hecho de que además es muy rentable, como comentábamos, o si quiere esperar a que el cliente de uno se lo diga y casi que lo tenga que hacer de apuro, ¿no? Pero nos aplica a todos. Volviendo a casos de éxito, algo que no mencioné, Federico, nuestra plataforma es muy modular. La forma de operar de Solfium, trabajamos con la casa de un cliente, como trabajamos con un pequeño comercio, pero trabajamos también con las grandes multinacionales, por ese mismo hecho de que todos somos parte, ¿no? de esa cadena de valor de alguien. Entonces, nuestros casos de éxitos principales es eso, ¿no? Es el poder trabajar con una empresa grande. Hay algunas que por confidencialidad no se pueden decir el nombre, pero una de las grandes de refrescos a nivel mundial, que están impulsando en toda esa cadena de valor con las tienditas, con sus proveedores, con sus propios colaboradores, ¿no? Ayudando a sus colaboradores a tener energía limpia y más barata en sus casas. Para realmente alcanzar esos objetivos de sustentabilidad. Otros con nombre, con Mabe, aquí en el Bajío estamos haciendo muchos proyectos muy interesantes. Mabe está impulsando mucho este tema de sustentabilidad. Entonces estamos muy orgullosos de ser el partner de Mabe, trabajando en todas las fábricas hoy en día que están aquí en el Bajío. Lanzamos la semana pasada con Scotiabank también, firmamos nuestro contrato de colaboración. Scotiabank lanzó una hipoteca verde con una tasa preferencial y un montón de otros beneficios para la gente que ponga sus paneles solares con Solfium en sus casas, ¿no? Entonces eso va a ser mucho más rentable, porque si tú vas a tener tu hipoteca una tasa o puedes poner paneles que te pueden costar 30,000, 60,000, 100,000, dependiendo de cuánto consumas, pesos, pero tu tasa hipotecaria es más barata, esos paneles se pagan solos si tienes energía limpia y gratis, ¿no? Por 25 años. Entonces, son cambios muy importantes. Eso para nosotros también va a ser un producto que va a tener mucho impacto. Con Michelin estamos haciendo muchos proyectos también en sus llanteras, ¿no? Que son pequeños comercios, ¿no? Uno piensa, no es una llantera, es un negocio, ¿no? Local, chico. Algunas son cadenas, otros no. Pero son parte de la cadena de valor de Michelin, ¿no? Entonces estamos haciendo muchos proyectos ahí. Entonces, como ves, en el sector manufacturero, automotriz, ¿no? Con bancos, etcétera. Esto abarca a todos y desde un colaborador de una empresa. Con Santander también hemos ya lanzado, proyectos también para sus colaboradores, ¿no? Entonces, eso nos aplica a todos y pues por suerte es muy rentable para todos, ¿no? Oye, entonces, realmente, pues, Solvium se convierte en alguien que encuentra soluciones, ¿no? Específicas para el tipo de empresa que tú seas. Y esto está interesante. Entonces, también muchas veces nos ven o nos escuchan empresas globales. También esas empresas globales que quieren hacer una estrategia para sus proveedores, también pueden contactar a Solvium. Así es como trabajamos. Nosotros le facilitamos ese despliegue de un programa de energía solar en toda la cadena de valor. Entonces, el despliegue, el monitoreo y el reporte de todas esas iniciativas es lo que facilitamos a través de nuestra plataforma. Automatizamos mucho eso para hacerlo mucho más fácil para una empresa grande, ¿no? Pues eso es increíble porque aquí en el Bajío tenemos alrededor de 5,000 empresas globales, ¿no? En donde obviamente esas 5,000 empresas globales ya con sus, pues con sus protocolos y con sus KPIs que tienen que llegar, ¿no? En este sentido, pues ya una empresa que pueda facilitarles todo eso, pues creo que es muy valioso. Y por eso Solfium me eligió el Bajío para instalarse cuando aterrizó de Canadá para aquí, a pesar de que operamos en todo México. Como sabes, nuestra oficina principal aquí está en Querétaro y pues el Bajío es nuestro centro de gravedad, ¿no? Por lo que mencionas. Buenísimo, Andrés. Oye, y para ir concluyendo,
Si pudiéramos hablar un poco del futuro, digo, creo que es no solamente no hablando de la agenda global, que no es futuro, sino es ya está de lo que Solfium hace, pero que nos des desde tu perspectiva en esta visión tanto académica, ¿no? En estas grandes universidades en las que has colaborado, pero también pues en los foros en los que has estado, en el día a día, porque muchas veces nosotros que traemos el tema del Gran Bajío, les digo, yo ya traigo maestría y doctorado en el Gran Bajío, todos los días me desayuno, como y ceno con empresarias, con empresarios, con servidores públicos. Tú, si nos pudieras dar un poco de insights, de una visión también de este foresight hacia el futuro, ¿cómo ve Andrés el tema energético específicamente en el Bajío, en México? Y cuál es esa visión que nos podrías compartir tuya? Es un tema obviamente muy amplio. Vamos a resaltar algunos puntos que creo que son importantes para retener. Como sabe Federico, hemos hablado con muchas empresas del Bajío. A corto plazo tenemos un reto fuerte en el Bajío y en todo México en cuanto a capacidad energética, ¿no? Por suerte hemos crecido y tenemos perspectivas de crecimiento que creo que podrían ser aún mayores en cuanto a inversión y todo si tuviéramos más certidumbre y más capacidad de garantizar, ¿no? la energía y energía limpia, ¿no? De cierta forma, la generación distribuida, ¿no? Estos proyectos de autoconsumo que son no solo permitidos, sino que en México, a pesar, cuando hablamos, ¿no? Un poco del ruido que puede haber, los proyectos de generación distribuida son muy favorables en el marco regulatorio en México, como lo es en Estados Unidos y en casi todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está buscando incentivar la generación distribuida porque es un complemento muy interesante, muy atractivo para la red eléctrica, ¿no? Que cada uno pueda tener consumo en sitio, ¿no? Generación y consumo en sitio. Pero bueno, entonces, por un lado, te diría que por la propia gravedad, ¿no? Creo que eventualmente se van a destrabar ciertos proyectos de generación de energía y de transmisión y distribución. Entonces, yo sí creo que eventualmente la presión va a estar ahí para que se invierta mucho en capacidad energética en México y resolvamos este problema que tenemos a corto plazo, que es agudo, pero que sí tiene solución. México tiene las condiciones naturales para ser una potencia energética, ¿no? No solo en gas natural, sino en renovables, ¿no? Principalmente en renovables. Y la perspectiva de todas las multinacionales era de que México era un lugar ideal para renovables. Sabemos que en estos últimos años no ha sido el caso, que han habido tantas inversiones, pero las condiciones óptimas están, ¿no? Entonces, con ciertos cambios regulatorios, creo que eso va a cambiar. Pensando ya más de aquí al 2050, ¿no? Y la perspectiva global que comentaba Federico, creo que hay un par de cosas. Sonará todavía un poco abstracto, ¿no? Lo que está pasando en COP, lo que está pasando en esto, pero en el día a día nosotros vemos cómo los marcos regulatorios están evolucionando porque hay ya una conciencia global de que tenemos que cambiar más rápido, ¿no? nuestro patrón de consumo energético porque no tenemos otra opción. El 75% de las emisiones que generamos vienen de energía, en todas sus formas, ¿no? Desde la electricidad que usamos para calentar o enfriar una casa, el transporte, en la industria pesada, todo nuestro consumo energético genera el 75% aproximadamente de nuestras emisiones. Entonces, cuando hablamos, ¿no? de alcanzar ese cero neto, que de donde viene es para mitigar el cambio climático y asegurarnos de que no aumente la temperatura global de 1.5 grados, no mayor a 1.5 grados, ¿no? Que es lo que los científicos y especialistas piensan que es lo que nos permitiría, digamos, proteger o evitar, ¿no? Escenarios más catastróficos de cambios de ecosistemas climáticos, ¿no? más importantes. Para no sobrepasar ese 1.5 tenemos que llegar a ese cero neto y descarbonizar completamente nuestras economías para el 2050, lo cual significa que para el 2030 tenemos que llegar a ese pico de emisiones que siguen creciendo año a año todavía y de ahí empezar a reducir hasta llegar a cero al 2050. ¿No? Esa es la trayectoria. Entonces, ¿no? Hablamos de estos conceptos que son muy abstractos, pero están todos muy ligados, ¿no? Para no llegar a un calentamiento global mayor a 1.5 grados, tenemos que llegar a producir cero emisiones para el 2050, lo cual tenemos que empezar a reducir emisiones ya. Para empezar a reducir emisiones para el 2030 tenemos que crear capacidad de energía renovable
ya al día de hoy, ¿no? Mucho mayor a la que hacemos. Entonces, volviendo a esa necesidad, los gobiernos europeos, el Parlamento Europeo, como te digo, casi que a diario veo una nueva regulación, ¿no? Que en Francia, que todos los estacionamientos no públicos de malls, ¿no? Y tiendas comerciales, etcétera, tienen que estar techados con paneles solares, ¿no? Que todos los nuevos edificios en Alemania tienen que tener energía solar o energía renovable, etcétera. Que todas las empresas van a tener que empezar a reportar esa descarbonización de toda la cadena de valor, que como mencionábamos al principio, impacta hasta, ¿no? Una pyme en Celaya que le vende a alguien, que le vende a alguien, que le vende a Volkswagen, ¿no? Etcétera. Entonces, todo esto va a empezar a evolucionar mucho más rápido que lo vimos hasta ahora. Es como una bola de nieve, ¿no? Al principio se ve y parece ahí, pero ahora las regulaciones van a empujar para que estas medidas se den ya, ¿no? En México, los impuestos estatales, ¿no? Los impuestos al carbono estatales, que empezó ahora en Querétaro, ¿no? En Zacatecas, etcétera, etcétera. Ya hay más estados que cada vez más están homologando lo que están haciendo estos estados. ¿Por qué? Porque se sabe que necesitamos, no solo desde un punto de vista de hacer el bien y a nivel medioambiental reducir nuestras emisiones, sino que, volviendo a los marcos regulatorios europeos, los países que no tengan impuestos al carbono van a pagar un arancel cuando exporten a Europa, porque Europa sí tiene impuestos al carbono. Entonces vuelvo a lo mismo. Si para Volkswagen México llevar su auto a Volkswagen Europa, o a Estados Unidos eventualmente, a ciertos estados de Estados Unidos, pues va a haber un arancel que si México no pagó un impuesto al carbono, o las empresas en México no redujeron carbono de forma voluntaria, van a pagar un arancel. Entonces, esto se viene y se viene rápido y nos va a impactar a todos. Entonces, hacia allá vamos a ver cada vez más iniciativas concretas, Federico, para reducir esas emisiones de las empresas, porque lo necesitamos hacer y porque los gobiernos que han asumido ese compromiso, ¿no? de llevarnos por el camino, decirlo, de sustentable y de mitigar el cambio climático, pues van a poner esas medidas para que las empresas lo hagan, ¿no? Entonces, nuevamente, la buena noticia es podemos reducir esas emisiones y podemos ahorrar energía, ¿no? Con energía solar. No nos están obligando a hacer algo que es malo, ¿no? Nos están de cierta forma obligando, nos van a obligar a hacer algo que nos va a dar ahorros y un consumo energético más sustentable y más limpio, ¿no? Entonces, esa es la buena noticia. Perfecto, Andrés. Pues dentro de los principios del Gran Bajío que nosotros siempre les decimos a los empresarios y a las empresarias es creen sus propias marcas mexicanas. Creo que Solfium es parte de ello, que regresen a sus empresas a poner un core de valores inalienables en donde podamos hoy realmente tener empresas sólidas. Moralmente el mundo perdió la brújula y hoy las empresas pues continúan siendo mínimo pues para el ecosistema de tu empresa, de tus trabajadores, de tu gente, de tus proveedores, de tus clientes. Es importante tener estos valores, lo cual pues tú, Andrés, en lo personal y con tu equipo lo haces muy bien. Internacionalizarse, que también Solfium, al ser una empresa canadiense-mexicana, lo tiene. Ser parte de la agenda global, ¿no? Tú estás en todos los eventos, eres parte del Gran Bajío, prácticamente estás en todos lados. Estás haciendo al pie de la letra todo lo que en el Gran Bajío le presentamos a los empresarios y a las empresarias, pero me gustaría que finalizáramos esta charla con cuál es el futuro de Solfium. ¿Cómo ves? Digo, si nos puedes contar, ¿hacia dónde te gustaría que migrara? ¿Cómo te gustaría ver a Solfium en algunos años? Y por último, si alguien está interesado en contactarte, ¿de qué manera lo podrían hacer? Porque posiblemente una empresa global o inclusive alguien dentro del gobierno que necesite también, ¿no? Esta asesoría técnica, que posiblemente pueda contratar a Solfium, ¿no? Para un tema, pues, porque obviamente se tiene que hacer una legislación y pues los expertos son ustedes. Entonces, hacia futuro Solfium, ¿hacia dónde va? ¿Y cómo te podrían contactar, Andrés? Perfecto. Empiezo por lo corto, que es cómo nos pueden contactar. Cualquier persona o pequeño comercio, la forma más fácil es a través de nuestra página o bajándose el app de Solfium. Realmente nosotros nacemos con una filosofía que la tecnología es un aliado y nos facilita todo
proceso de adopción, de gestión de la energía solar y todo. Entonces, en el app de Solfium puede cotizar instantáneamente y eso los contacta con nuestro equipo, o a través de la página también se puede hacer, ¿no? En solfium.com, ahí ya pueden cotizar y tienen que elegir, ¿no? Si es una casa, un comercio o industria. Para nuestros clientes corporativos en general son en los eventos del Gran Bajío y otros donde coincidimos, donde platicamos, pero también en nuestra página se puede entrar en la sección industrial e iniciar contacto con nosotros y pues los contactamos para empezar a como dices, trabajar con ellos en esa estrategia de energía y de sustentabilidad que van de la mano, en este caso, ¿no? Yendo ahora a los planes de Solfium, para nosotros México es el punto de partida y el trampolín, ¿no? Para crecer internacionalmente, ¿no? Somos fervientes creyentes en el potencial de México, en el futuro de México, en el presente también, pero en el gran futuro que tiene México, y a partir de aquí, con muchos de nuestros clientes internacionales, ¿no? Vamos a expandirnos en Latinoamérica primero, ¿no? Bajo el modelo de Solfium, donde todavía tenemos mucho por hacer en toda Latinoamérica para promover la generación distribuida, pero también cada vez más nos han contactado de empresas de países más remotos, desde Sudáfrica hasta Polonia, ¿no? Viendo, ¿no? Nuestra plataforma, nuestra tecnología, todos nuestros sistemas que están pensando nuevamente para desplegar estos programas de energía a escala y ver si también pueden usar, ¿no? Y tener acceso a nuestra plataforma. Entonces nos vemos en un futuro también, digamos, nuestra división de tecnología y de software, ayudando, ¿no? Y vendiendo de cierta forma nuestros productos tecnológicos en mercados donde quizás ya hay más desarrollo de la energía solar, pero falta esa plataforma para integrar todo eso, ¿no? Para las empresas multinacionales y todo. Entonces, vemos esas dos aristas de crecimiento, ¿no? Expansión directa en algunos países, principalmente en Latinoamérica, y luego toda la parte de desarrollo y expansión tecnológica en países más remotos. No, pues excelente, Andrés, de verdad te agradezco muchísimo el tiempo, pero queríamos dejarle claro a las empresarias y a los empresarios, no solo del Bajío, sino de empresas globales, inclusive, ¿no? Gente también que nos ve de la administración pública, que hay empresas mexicanas con un tinte internacional que están ofreciendo soluciones, porque muchas veces lo ves y traes mitos, leyendas en la cabeza de ciertos temas. Es que no hay energía en México. No, por supuesto que hay energía en México, solamente es acercarte a los expertos para que te puedan dirigir de cómo encontrar las mejores soluciones para tu empresa, para tu casa, para tus líneas de producción, para lo que tú ocupes. Pues muchísimas gracias, Andrés. No sé si un comentario final y te lo agradecería muchísimo. No, pues ha sido un gusto charlar contigo, Federico, y pues con todos ustedes. Somos muy fans del proyecto del Gran Bajío, por eso nos hemos afiliado. Todos ustedes son gente con mucha trayectoria, y lo que están haciendo por esta región creemos que va a tener mucho impacto, y nos va a dar mucho gusto seguir apoyando y siendo parte de este gran proyecto para el Bajío y para México. Te agradezco muchísimo, Andrés, y pues nos vemos pronto a ver cómo va esta agenda. Un abrazo. Hasta pronto. Saludos. Welcome to El Gran Bajío Podcast, a place to rethink the business future.